Muy bienvenido, muy bienvenida. La gracia es el gran regalo de amor que Dios nos da gratuitamente, aunque haya sido extremadamente caro para Él. Él nos lo da gratuitamente, pero no solamente la gracia es un regalo. Es un regalo que contiene muchos regalos en sí misma. La gracia es ese regalo multiregalos. Porque si tú has seguido los 14 capítulos anteriores a este en nuestra serie de Sublime Gracia, te habrás dado cuenta de que hay muchos regalos que nosotros llamamos milagros. Muchos milagros ocurren cuando la gracia llega a nuestras vidas. Muchos milagros ocurren cuando la gracia nosotros la tomamos por la fe. Cuando arrebatamos la gracia por la fe y la hacemos nuestra y tenemos esa relación de amor, de amistad, de compañerismo, de paternidad con Dios, y entonces empiezan a suceder milagros impresionantes. Colosenses capítulo 1 versos 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Jesús se hizo hombre, pagó con sangre inocente el altísimo precio por nuestra redención. Nos liberó de la esclavitud del pecado y nos justificó delante del juez, nuestro Padre Celestial. Ahora estamos reconciliados con Dios. La enemistad fue quitada porque la condena de muerte fue pagada. Si estamos reconciliados con Dios, nadie nos podrá hacer frente y podremos conocerle íntimamente, pues podemos entrar confiadamente a su trono y hallar gracia para el oportuno socorro. Mientras le conocemos íntimamente, su Espíritu Santo habitará en nuestro corazón y nos enamoraremos perdidamente de Él. Si nos enamoramos de Él, haremos su voluntad. No pecaremos más para no ofenderle. Si hacemos su voluntad por amor, cumplimos el gran mandamiento y entonces daremos frutos de justicia. Si damos frutos de justicia, seremos prosperados en todo. Viviremos en plenitud. Pero esto es un proceso que, por causa de la carne y por causa del mundo y por causa del diablo, se complica en algunas ocasiones. Así que aquí vemos al apóstol Pablo orando por los colosenses. ¿Y qué es lo que le pide el apóstol Pablo a Dios para los colosenses? Que conozcan su voluntad. Que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate qué importante es que un siervo de Dios ore por nosotros. Y dice, que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo más? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, muy importante, saber la voluntad de Dios y así, con esa sabiduría e inteligencia espiritual, andar como es digno del Señor, agradándole en todo. A llevar fruto de justicia, como habíamos dicho, y crecer en el conocimiento de Dios. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, como habíamos dicho, nos vamos a enamorar de Él. Cumpliremos el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Más adelante dice Colosenses, versos 11 al 14. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que todo esto, todos estos milagros ocurren por causa de la redención que Jesús pagó con su sangre y que equivale al perdón de los pecados. Entonces sigue orando Pablo por los colosenses y dice que fortaleza, poder, la potencia de su gloria, el poder de Dios, paciencia y longanimidad, gozo, y así participar de la herencia. Somos herederos en Cristo Jesús. Esa es otra parte de la gracia de la cual vamos a hablar más adelante, pero la herencia es muy importante para nosotros. Y saber que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces lo que estamos viendo es que después de estar infinitamente separados y lejos de Dios, en esa reconciliación por causa del arrepentimiento viene el Señor y toma nuestras vidas y hace de nuestros cuerpos un templo, una casa en donde Él viene a alojarse, una habitación en donde viene a ser el huésped. Él viene a vivir en nosotros y a partir de ese momento Él nos va a enseñar la voluntad de Dios, la cual incluye un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él nos va a corregir, Él nos va a redarguir, Él va a gobernar nuestros actos, Él nos va a disciplinar, Él va a instruirnos en justicia, nos va a enseñar todas las cosas. Él nos va a enseñar a amar a Jesús, Él nos va a enseñar a amar a Dios debidamente, nos va a enseñar a amar al prójimo. Y el amor a nosotros mismos, que básicamente consiste en que tengamos conciencia de nuestra necesidad espiritual para satisfacerla. El amor propio provocará que crezcamos en estatura espiritual, en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, para ser transformados y para que por la gloria de Dios podamos llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Y si no logramos llegar a esa medida, por lo menos acercarnos lo más posible. A partir de ese momento tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Nacimos del agua y del Espíritu. El arrepentimiento y el perdón nos van a brindar una nueva oportunidad para corregir los errores pasados mediante un proceso de perfeccionamiento obtenido por el conocimiento de la voluntad y de la sabiduría de Dios que se encuentran escritas en las Sagradas Escrituras. Todo esto sucede porque Dios ya nos perdonó. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta y nunca olvidar que el perdón no lo merecíamos. Dios nos perdonó porque nos ama. Dios nos perdonó porque quiere tener comunión de amor con nosotros, para bendecirnos, revelándonos su voluntad. Nos va a dar una nueva oportunidad, un nuevo entendimiento para vivir en plenitud. Cuando somos perdonados a pesar de que no lo merecíamos y a pesar de que no hacemos nada para obtener la salvación, ni tampoco hacemos nada para ser perdonados, sino solamente creer que Dios nuestro Salvador por medio del Señor Jesucristo nos justificó para la reconciliación, entonces va a suceder otro milagro en su presencia. Dios va a quitar ese corazón de piedra que teníamos y en su lugar va a colocar un corazón de carne a través del cual nosotros vamos a tener esa sensibilidad espiritual. Nosotros vamos a tener ese afecto compasivo. Nosotros vamos a tener ese amor ágape que necesitamos para poder tener la medida de la estatura a la que queremos llegar. Vamos a ver otro milagro impresionante que sucede cuando nosotros arrebatamos la gracia, cuando venimos al trono para hallar gracia y misericordia. Ese milagro se llama un corazón nuevo, un corazón de carne, un espíritu nuevo, que es lo que Dios nos da cuando nosotros tomamos la gracia por la fe. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo,
pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Así que Dios nos va a dar un corazón de carne, quitando ese corazón de piedra que teníamos. ¿Para qué? Para que tengamos inteligencia espiritual, para que tengamos sabiduría, que andemos en sus ordenanzas, que guardemos sus decretos, que los cumplamos, que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. La culpa y la condenación nos es quitada porque al haber perdonado Dios nuestros pecados, ya no hay condenación. Ya no somos más culpables, ya no hay ningún acta de decretos en nuestra contra en donde conste que nosotros fuimos pecadores. Jesús juzgó en la cruz esa acta de decretos y limpió ese historial pecaminoso anulándolo totalmente. Por lo tanto, somos inocentes. Nosotros ya no debemos nada y la culpa ha sido quitada. Esa carga tan grande que teníamos que se llama condenación ha sido quitada. Esa acusación que nos hacía nuestra propia conciencia por todo el dolor que causamos y por todas las ofensas que hicimos es quitada. Esa culpa que nos acusaba constantemente es quitada. El odio, el rencor, la amargura, los traumas, los temores, el egoísmo y la soberbia son quitados también. ¿Cuándo fue quitado todo esto? Cuando Dios quitó ese corazón de piedra, que estaba atestado de maldad por causa de las heridas, y puso en su lugar un nuevo corazón de carne, como el que tiene un niño inocente al nacer. Es en ese momento que nacemos de nuevo, y entonces viene una paz, y viene una tranquilidad, que es inexplicable. Por eso dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque no la podemos entender. ¿Cómo? Después de pecar y haber hecho tanto daño, ¿puede venir una paz tan hermosa por causa del perdón de Dios? No lo sabemos. No sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que esa paz produce un tremendo gozo en nuestro corazón y en nuestra alma por haber recibido el gran regalo inmerecido, la salvación por gracia. Si tú has creído por la fe que Jesús es tu Salvador, que Él te salvó de la vana manera de vivir que tenías. En esa cruz pagó el pecado, pagó el precio del pecado. Y ahora Dios te ha regalado un corazón de carne. Esto es tremendo, porque el corazón de piedra fue quitado. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Bendiciones!